Buenas tardes. Era mañana, pero ya es tarde. Qué rico celebrar un aniversario, ¿no? ¿No? Mucha alegría aquí. Y con los niños, hasta con poesía, coros, alabanza. El coro que también cantó el gran Mesías, excelente. Y a mí me gusta que se paran en esta canción. Muchos no saben por qué. Porque la primera vez que cantaron esta canción delante de un rey para honrar al rey, el rey se paró dando honor a Cristo. Por eso la gente siempre se para. Es muy bueno no olvidar estas cosas, ¿no? Muy bien. ¿Por qué no oramos? Porque no podemos entender la palabra de Dios sin la iluminación del Espíritu Santo. Entonces pedimos su ayuda. Señor, en este tiempo que tenemos, ayúdanos a profundizarnos más en tu palabra para salir de este lugar fortalecidos, dándote gracias por los años que has sido tú fiel en esta iglesia y pidiéndote también muchos años más de tu fidelidad en este lugar. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz. La ley decía que los leprosos en aquel tiempo tenían que gritar una sola cosa. No tienen que buscar esta historia en su Biblia, solo escúchalo. ¿Qué decían que por la ley gritar los leprosos? Inmundo. Eran condenados por la ley, por su enfermedad de solo gritar inmundo, inmundo. Y por eso dice en la historia que estoy contando que esos 10 leprosos se pararon de lejos, porque tampoco podían ellos acercarse a la gente. Pero en la historia que estoy contando, esos 10 leprosos alzaron su voz y en vez de decir inmundo, dijeron Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¡Qué sorpresa! Que tenían el coraje de decir algo a Jesús. Me imagino que las personas que estaban ahí pensaban, ¿qué va a hacer Jesús? Están rompiendo la ley. No están haciendo lo que tienen que hacer. Están hablándole a supuestamente un maestro que debe saber él sobre la ley. ¿Qué va a decir Jesús? Y cuando Jesús los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Uno pensaría, teniendo la lepra, que no había la forma de sanar la lepra, imposible. Estaban condenados hasta la muerte, lejos de la ciudad, en una cárcel de una enfermedad donde ellos iban a morir. No tenemos en la historia de la humanidad hasta este momento muchos ejemplos de leprosos sanados de nada. No era nada común, no era nada esperado. Y Jesús diciéndoles, id, mostraos a los sacerdotes. Y dice, y aconteció mientras iban caminando,
haciendo lo que Cristo dijo, estaban limpiados, fueron limpiados. Entonces dice la Escritura de esta historia, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Se postró él en la tierra a sus pies, dándole gracia, y este era samaritano, dice la palabra. Respondiendo ahora Jesús, ¿qué va a decir? Y lo que dice Jesús para mí es sorprendente. Me llama la atención, me pongo sorprendido. Dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. La pregunta más grande de esta historia, ¿dónde están los 9? ¿Dónde están los 9? Yo creo que lo que tenemos que darnos cuenta es que la ingratitud no es un pecado menor. No es un pecado la ingratitud que Dios toma a la ligera. Pero yo les digo que la naturaleza del ser humano no es solo olvidar, como hablamos en la Santa Cena. La naturaleza humana también es ser ingratos. ¿Dónde están los 9? Y dijo Jesús, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La ingratitud no es una falta menor. Entonces, mira conmigo Romanos capítulo 1. No vamos a quedarnos mucho, estoy solo dando una pequeña introducción. No voy a hablar mucho para que los que tengan hambre, para que tengan esperanza. Romanos 1 es donde por fin Dios muestra cuando Él derrama su ira. ¿Cuál es la razón por la cual Dios derrama su ira? Dice, porque la ira de Dios, versículo 18, capítulo 1 de Romanos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Y dónde? Toda la evidencia que nosotros necesitamos para saber que existe un Dios dice que es evidente. ¿Dónde? La creación muestra que hay un Dios, pero el poder del pecado nos hace detener esta verdad. Yo digo, qué poder, qué peligro tiene el pecado que nos hace tan ciegos que viendo la creación podemos decir que no creo en Dios. ¿Cómo es posible? Este poder tan profundo que nos hace ciegos hasta el punto que viendo todo lo que hay, nosotros somos capaces de decir, no creo en un Dios. ¡Qué necedad más grande! Salmo 14, capítulo 14, versículo 1, dice, el necio dice en su corazón que no hay Dios. Porque es necedad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder,
deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Tú que estás aquí esta mañana viendo toda la obra de esta iglesia, la fidelidad de Dios, posiblemente en medio de esta muchedumbre de personas hay una persona, un joven que dice, eso es para los demás, pero para mí no, yo no creo en Dios. Los que necesitan a Dios son débiles de emociones, eso es para mujeres y niños, pero no para mí. Eso es eso es lo que hace el poder del pecado, que nos da una necedad tan grande que aún con la evidencia de Dios nosotros decimos en nuestro corazón, no creo, no lo creo, no lo creo, no lo creo. Mire versículo 21. Cuando Dios muestra su ira, dice aquí, pues habiendo conocido a Dios. ¿Cómo conocieron a Dios? Dice, conocieron a Dios a través de la creación. Y todos no tienen excusa. Todos han visto que hay un Dios, es evidente. Y habiendo conocido a Dios a través de todo lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha mostrado, no le glorificaron como a Dios. Y mira la primera cosa en la lista de no glorificar a Dios. ¿Cuál es la muestra de una persona que está lejos de Dios? Una persona que muestra que es inconversa, una persona que muestra que no tiene gratitud en su corazón para nada. La primera cosa en la lista que aquí es, no le dieron ¿qué? Gracias. No le dieron gracias. Si quieres saber quiénes son de ustedes, son cristianos, solo tienen que ver quién es más lleno de gratitud. Somos muy buenos en quejarnos, muy buenos en quejarnos. El color del templo, la incomodidad de la banca, las canciones que cantan los jóvenes, el uso de eso. En la iglesia evangélica somos expertos en la queja. Algunos tienen hasta el don espiritual de quejarse. Por si acaso, no es un don espiritual, es una broma. Pero la ingratitud está primero, ahí es la ingratitud, está primero en la lista de lo que muestra que la ira de Dios está ahí. No le glorificaron a Dios y no le dieron gracias. La pregunta esta mañana, ¿tú eres parte de los 9 o tú eres uno que volvió para dar gracias? Yo quiero ser este uno. Y lo más interesante del uno que volvió, dice la palabra de Dios, esta historia que conté está en Lucas 17, dice que este que volvió era ¿qué? Samaritano, que significa que no era judío 100%. Los samaritanos, ¿quiénes eran? Ellos eran una mezcla entre un judío y un gentil. 50% judíos, 50% gentil. Pero los judíos no los aceptaron, porque ellos solo querían 100% los judíos. Por eso cuando en Hechos capítulo, a través de Hechos, pero cuando en Hechos capítulo 6, 7 y 8, cuando el evangelio llegó a a los samaritanos, los de Jerusalén estaban sorprendidos. ¿Por qué estaban sorprendidos? Porque ellos pensaban que esa salvación era solo para los judíos. No me digan que los samaritanos también tienen el Espíritu Santo. No puede ser. ¿Qué decían los judíos de los gentiles? Eran puros chanchos, puercos. Así hablaban a los gentiles. Entonces, una persona que tenía una mamá gentil y un papá judío, o un papá gentil y una mamá judía, para ellos era
no aceptarlo. Por eso cuando dice Jesús, y este que volvió es samaritano, los demás dando la idea que ellos eran judíos, dando la idea que ellos que no volvieron tenían más razón de volver y no volvieron. ¿Por qué? Porque los judíos tenían la ley, sabían más de Dios de los demás, pero el único que volvió es el menos que yo esperaba. Y él volvió. Otra vez digo que la ingratitud no es una falta menor. No es un pecado que Dios toma a la ligera. ¿Qué está en tu corazón hoy día? Y ahora, para la conclusión. Eso es lo que un pastor dice cuando quiere dar esperanza al público. Pero no estoy terminando todavía. Salmo 103. No voy a tomar mucho más tiempo, pero es una muy buena muestra de lo que estamos hablando. Para ser un buen adorador, hay un solo requisito. No necesitas ser un buen músico. No necesitas tocar un instrumento. No necesitas tener una buena voz. Para ser un buen adorador, hay que tener una sola cosa: buena memoria. Tienes que tener buena memoria. Y eso es lo que David hace en Salmo 103. No vamos a ver todo, solo menciono algunas cosas, pero mira en versículo 1 de Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. ¿Y qué dice? Y no olvides. No olvides. El tema de esta mañana, en la Santa Cena y ahora en este sermón, es no olvidar. Por eso yo creo que es importante tener aniversarios, de no olvidar lo que Dios ha hecho en este lugar. Y para tener más fe, creyendo que Dios va a hacer aún más si tenemos esta fe. Y no olvidamos de lo que Dios ha hecho. No olvides ninguno de sus beneficios. Y de ahí da una lista de 5 beneficios que Dios da. Primero, el quien perdona todas tus iniquidades. 2, el que sana todas tus dolencias. 3, el que rescata del hoyo tu vida. 4, el que corona de favores y misericordias. Y el 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ahí está el primer párrafo de ese salmo. Primero, en los primeros 2 versículos, está hablándose a sí mismo. Ustedes tienen este diálogo interno. Ustedes están teniendo un diálogo interno en este momento. Todos. Nosotros nos hablamos mucho. Y en la forma en que nos hablamos, muchas veces depende de nuestro estado emocional. Porque el diálogo interno que nosotros tenemos depende muchas veces cómo andamos emocionalmente. Por eso en Salmo 42 dice el salmista, se habla a sí mismo diciendo, alma, se habla a su propia alma, alma, qué abatida estás. Y dice, pon tu fe en Dios. Es un buen diálogo que debemos tener. Y aquí el salmista empieza diciéndose a sí mismo, bendice, alma mía, a Jehová. Bendiga todo mi ser, no una parte, todo, la plenitud de quién soy yo. Bendice a Jehová y no olvides de ninguno de sus beneficios. Y después la lista. Y la primera cosa en la lista es el perdón de pecado. Porque si no reconocemos el perdón de pecado, no somos capaces de darnos cuenta de lo demás. Entonces la primera cosa en la lista es el perdón de pecado. Y en eso quiero enfocarnos. El perdón de nuestro pecado, la misericordia de Dios, la clemencia de Dios, que Dios perdona a nuestros pecados. Porque de ahí sale lo demás. De ahí sale
la sanidad de Dios, de todas las dolencias que tenemos, rescatándonos del hoyo de la vida, coronándonos de favores y misericordias más que podemos imaginar, saciando de bien nuestra boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Pero el perdón de pecado empieza todo. Y de ahí el salmista, para acordarnos, muestra algo de la historia de Israel. Versículo 6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos, como la tierra, sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre nosotros, sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente, de occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ahí está el perdón de Dios. Interesante aquí, versículo 7. Sus caminos notificó a Moisés. ¿Dónde pasó eso? Cuando Dios notificó a Moisés, ¿quién era? Vayan conmigo, Éxodo, capítulo 32. Éxodo 32. Usan sus Biblias. Qué bueno que no están poniendo la Biblia allá. A mí me gusta la gente viendo su propia Biblia. Muchos dependen de las pantallas y ya no saben usar la Biblia. Depende de la persona que está haciendo el computador. En nuestra iglesia está prohibido poner versículos en la pantalla. No somos legalistas. Pero ¿por qué lo hacemos así? Porque nos hemos dado cuenta que la gente no sabe usar sus Biblias. Cuando nosotros decimos, vamos a Habacuc, todos nos miran. ¿Cuál es la bendición de estudiar el libro de Habacuc? Encontrarlo. Nadie sabe usar la Biblia. Bueno, hermanos, vamos a Éxodo 32. ¿Qué pasa en Éxodo 32? Viendo el pueblo que Moisés tardaba, porque Moisés subió la montaña, el monte, para recibir de Dios los mandamientos. Pero él estaba ahí, no mucho tiempo, pero como la gente no tiene paciencia con lo que nosotros podemos decirlo así, para tener una frase, somos muy impacientes con la paciencia de Dios. ¿Han pensado eso? Somos muy impacientes con la paciencia de Dios. Damos gracias a Dios que Dios no es como los seres humanos, porque tenemos muy poca paciencia. Somos muy impacientes con la paciencia de Dios. Entonces, tan poco tiempo pasó, viendo el pueblo que Moisés tardaba, estaban impacientes en descender del monte Moisés. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra a Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Hagamos un Dios. Podemos decir esa palabra, estupidez, necio de corazón. Entonces ya no vamos a leer más, porque en 32 construyen un becerro de oro para adorar un Dios que no es Dios. En el capítulo 33, Moisés, me imagino que ya está frustrado con esa gente.
Imagínense un pastor el pastor se tarda en llegar a la iglesia. Entonces, cuando el pastor llega, porque llega tarde, ahí en el púlpito está un becerro de oro. Están adorándolo. Imagínense, eso es lo que pasó con Moisés. Yo siendo Moisés, yo creo que yo hubiera hecho algo muy difícil con ellos. Matarlos. Más fácil. Él tenía que subir el monte. Él tenía que presentarse delante de Dios por este pueblo tan terco. Él sabía que ellos eran tercos. Pero él, siendo el hombre de Dios, subió la montaña y estaba hablando de Dios, recibiendo de Dios la comunicación de lo que ellos tenían que hacer. Y mientras él estaba ahí en favor del pueblo, el pueblo se rebeló y construyeron ellos el becerro de oro. ¡Qué necedad! Pero Moisés vuelve a Dios y en varias ocasiones él está pidiendo: Dios, muéstrame tu gloria. Por ejemplo, en 33, versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestras ahora tu camino para que yo te conozca. Y hallé gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Mira este hombre de Dios, buenísimo. Así es un pastor, siempre orando por su pueblo. Versículo 18, Moisés lo dice una vez más. Entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Eso es lo que yo creo que debemos llegar a la iglesia todos los domingos haciendo una sola cosa o diciendo una sola cosa: Dios, en este servicio, muéstrame tu gloria. Pero en vez de eso, ¿qué hacemos en muchas iglesias? Llegamos para ver si la música nos agrada, si el pastor predica bien, si está todo bien organizado. Y pensamos que estamos llegando casi a un show. Debemos llegar a la iglesia diciendo: Dios, muéstrame tu gloria. Quiero saber más de quién eres tú. Como Moisés en 33, versículo 18. Dios, muéstrame tu gloria. Ahora les pregunto, si Dios tiene una oportunidad de mostrar su gloria en contra de esta gente, ¿qué va a demostrar? Yo hubiera dicho su ira. Porque imagínense, están quejándose, ingratos, cada rato. Dios hizo milagros en Egipto. Dios les sacó del desierto y se quejaban. Dios les daba maná del cielo y se quejaban. Hasta dice en el Antiguo Testamento que hasta su ropa se mantenía la ropa siempre nueva por la intervención de Dios. Y se quejaba este pueblo. Entonces yo les digo, si Dios tiene una oportunidad de mostrar quién es este Dios, ¿qué va a mostrar? Y lo que es más sorprendente de los 10 leprosos, lo que para mí es más sorprendente, es ver lo que Dios muestra de sí mismo aquí. Y mira, y respondió, versículo 19, haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia, seré clemente para con el que seré clemente. Y Dios, en versículo 5 de capítulo 34, por fin muestra su decisión de lo que va a hacer. 34, versículo 5. Y Jehová descendió en la nube, estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, y aquí está. Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. No puedo creer. Dios tenía tanta razón de enojarse en contra de este pueblo. Y Él decide mostrar su misericordia.
grande es este Dios, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, es verdad. Ahora, volviendo a Salmo 103, entonces, David dice en la lista de sus acciones de gracia, dando gracia a Jehová, dice en versículo 7, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Notificó a Moisés en 34 de Éxodo diciendo que es un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Por eso David dice, versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Él debe hacerlo, pero no lo ha hecho. Mira, hermanos, el problema de una iglesia que no alaba a Dios como debe hacerlo no es falta de motivo, es falta de determinación. Tenemos muchos motivos de alabar a Dios. Lo que nos falta es la determinación. Y versículo 11 de Salmo 103, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre nosotros. Empieza a hablar en forma que, como captando el lenguaje de los seres humanos para mostrarnos la grandeza, y él no sabe cómo hacerlo. Entonces empieza con lo más grande que puede pensar. La altura de los cielos sobre la tierra, ¿qué altura es? Y después en versículo 12 sigue, porque tiene que seguir describiéndolo. No solo la altura del cielo, pero dice cuánto está lejos el oriente de occidente. ¿Qué lejos está eso? Cuando uno está en el polo norte y empieza a caminar hacia el sur, estoy caminando sur. Llego a un punto donde ya voy a empezar a caminar de nuevo al norte. Claro, ¿dónde? En el polo sur. Porque si salgo del polo norte caminando hacia el sur, cuando llego al polo sur, ya estoy de nuevo caminando hacia el norte. Entonces en los polos, el norte y sur se juntan. Pero cuando uno empieza caminando hacia el oeste, estoy caminando hacia el oeste. Llego a un punto donde por fin estoy caminando hacia el este. Nunca. Porque el este y el oeste nunca se juntan. Podemos decirlo así, que los polos están delimitando el sur y el norte. Se juntan, pero el este con el oeste nunca se juntan. Por eso el salmista dice, desde el occidente de occidente, oriente de occidente, no podemos imaginarnos de qué lejos está nuestro pecado. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Entonces empieza con hasta los cielos, después el este con el oeste. Y después la última cosa que dice es como el Padre. Versículo 13, compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Somos ingratos, somos olvidadizos. Pero Él se acuerda que somos polvo, dice 14. El hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Más, dice versículo 17, la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, dando la idea a los que realmente le conocen.
los que se acuerdan de sus mandamientos, que no olvidan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Mira, él empieza, solo él diciendo, alma mía, alaba a Jehová. Después dice a todo el pueblo, tú tienes razón de alabar a Dios, porque todo lo que Él ha hecho debemos alabarle. Él notificó a Moisés, y cuando Él notificó a Moisés mostró que es un Dios grande, misericordioso, y que nos separó de nosotros todos nuestros pecados, tan lejos como el cielo es de la altura del cielo, el este con el oeste, que no se juntan nunca, y como un padre que compadece de sus hijos. ¡Qué maravilloso es este Dios! Porque Él reconoce que somos malos, ingratos, olvidadizos. Y al final del Salmo, en versículo 19, no es solo Él solo hablándose a sí mismo, no es solo hablándole al pueblo, ahora está diciendo todo el universo. Mira versículo 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Esto está hablando de lo que ni Él sabe, todo lo que está en el universo. Dice versículo 22, bendecid a Jehová vosotras, todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. No solo yo, no solo el pueblo, el universo entero. Entonces, no tenemos muchas veces mucha determinación, pero tenemos mucho motivo de alabar a Dios. Vayan conmigo a un libro del Antiguo Testamento, Miqueas. No Malaquías, estoy hablando de Miqueas. Miqueas capítulo 7, versículo 19. Miqueas 7:19 dice, Él volverá, está hablando de la compasión de Jehová. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Buenísimo, buenísimo. Él echará en lo profundo del mar nuestras iniquidades para alejarnos de nuestros pecados. Dice en otra porción de la Escritura que Él se olvida de nuestros pecados. Les pregunto eso pensando que Dios olvida de nuestros pecados, echándolos al mar. ¿Dios, por si acaso, tiene amnesia de nuestros pecados? ¿Tiene amnesia de nuestro pecado? Dios tiene amnesia, tiene Alzheimer's, que no puede recordar. No. Eso no significa olvidar aquí. La palabra en hebreo significa, yo prometo no traer delante de ti en tu contra este pecado. Yo nunca más voy a sacar del mar todo lo que tú has hecho en tu contra de nuevo. Lo estoy enterrando. Está en lo profundo del mar. ¿Por qué? Porque yo soy un Dios misericordioso, piadoso, lento para la ira y grande en misericordia. Eso es el Dios que esta iglesia sirve. Si ustedes van a seguir siendo una iglesia con 50 años más, 100 años más, quién sabe lo que Dios les da. Pero esta iglesia puede llegar a ser una tumba. Una tumba donde hablan de que aquí antes, me acuerdo que había una iglesia
que honraba a Dios un día. Ellos hacían muchas cosas para los pobres, los huérfanos, gente que llegaba para mucha ayuda, consejería. Lo que me da pena es que yo viajo mucho a Europa. Grandes templos de Dios que hoy en día son discotecas. Un momento más triste en mi vida es cuando pasé por una iglesia que yo sé su historia, que honraba a Dios, alababa a Dios, hacían muchas obras de Dios, mucha gente ayudada por esta iglesia, y pasé por enfrente, hay un rótulo anunciando que ahora es un bar, una discoteca. Tiene la forma de la iglesia todavía, el edificio todavía está, pero adentro es una tumba. ¿Qué va a hacer Dios con esta iglesia? Depende de la forma que ustedes no olviden de sus beneficios. Alma mía, bendice a Jehová. Pueblo mío, bendice a Jehová, porque es un Dios que tenía razón de matarnos, tenía razón de enojarse con nosotros, pero nosotros servimos un Dios misericordioso, grande en clemencia. Pueblo de esta iglesia, bendice a Jehová. Y lo que está delante de ustedes son los mejores años si Dios está exaltado en este lugar. Que no se aparten de este Dios, que alaben a Dios, que llegan a los servicios diciendo: Dios, muéstranos su gloria. Y este templo siempre va a estar lleno de vida y nunca va a apartarse de Dios. Esa es mi oración. Si no conoces este Dios, si llegaste tú aquí, posiblemente un ateo llegó, o una persona que dice: yo no creo en Dios. Posiblemente Dios está quitando todo lo que estaba tapando tus ojos para ayudarte a ver. Y si Dios te está llamando, respóndele. Abre tu corazón. Recíbele. Los que están aquí como cristianos, ¿qué respuesta debemos dar? Señor, ayúdame a no olvidar nunca. ¿Cuáles son tus beneficios, Señor? Y como tú eres un Dios misericordioso, clemente, yo quiero alabarte hasta lo más profundo de mi corazón. Quiero que adentro de mi corazón hay como un fuego que no puedo contenerlo. Si están aquí esta mañana, esas son las dos decisiones: recibir a Cristo o de nuevo decirle a Cristo: yo me dedico, porque tengo tantos motivos de alabarte y glorificarte. Y que oren por esta iglesia, que no siga el paso de las iglesias de Europa. Oremos. Señor, damos gracias que tú no eres avaro con nosotros. No queremos ser avaros en nuestra alabanza y gratitud. No queremos ser gente ingrata, gente que olvide. Gracias por lo que la palabra nos muestra. Y pido, Señor, tu bendición en esta iglesia, por todo lo que tú has hecho y por tu mano, que sigas bendiciendo esta iglesia, guardando este pueblo para tu honra, tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.